Seguimos en el segundo capítulo de la confesión. Dios Trino se llama ese capítulo, el segundo capítulo. Y el día de hoy abordaremos el tercer tema de ese capítulo. Ese tema se llama las relaciones y acciones de la Trinidad. Las relaciones y acciones de la Trinidad. Ese tema lo vamos a ver este domingo y el otro. Va a estar dividido en dos partes. Entonces les voy a leer la parte que estaremos estudiando el día de hoy. Voy a leerlo tal como está redactado en nuestra confesión. Así lo tenemos escrito. Las personas de la Trinidad, siendo uno en naturaleza, están también inseparablemente unidas en sus obras, de tal forma que tratar con una persona es tratar con la Trinidad como un todo. Sin embargo, dentro de esta unidad hay distinciones en la manera en que las personas divinas se relacionan la una con la otra y con la creación, aunque no hay diferencia en esencia o atributos. Dentro de la deidad, las relaciones establecidas entre las personas son eternas, aunque sin ninguna desigualdad. Entonces ahí estamos afirmando varias cosas. Estamos afirmando que hay unidad, pero que hay distinción. Pero además estamos afirmando que no hay una persona en la Trinidad que sea mayor a la otra. No hay desigualdad. Y vamos a estar hablando de eso. Nosotros estamos afirmando entonces, como hemos venido estudiando desde que empezamos este capítulo, que la Escritura afirma claramente que Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en naturaleza, pero además, y esto es importante, están inseparablemente unidos en sus obras, Y esto lo vemos desde el principio. En Génesis 1, no sé si todos se saben ese texto, deberían saberlo. En el principio creó Dios, ahí Dios está obrando, ¿no? Creó Dios los cielos y la tierra. Dice el verso 2, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dios, el Creador, el Padre, y el Espíritu estaban obrando en la creación. ¿Qué dice Juan? Juan 1, ya lo hemos leído varias veces. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pareciera que fuera una copia de Génesis, ¿verdad? Y ahora, ¿qué viene a decir el texto? En Juan 1, en el principio ya existía el Verbo, Cristo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos que en la creación estaba Dios el Creador, Padre, el Espíritu y el Hijo. ¿Sí? Miren un texto bien interesante que está en Isaías. En Isaías 48:15 es una profecía y está en la voz, es decir, la forma en cómo está escrita la profecía es como si Dios estuviera hablando. En primer lugar, mira lo que dice. Yo he hablado, en verdad lo he llamado, lo he traído y su camino prosperará. Es como Dios refiriéndose al Mesías. Yo lo he llamado, lo he traído y su camino prosperará. Ahora cambia la voz, verso 16. Acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio no ha hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. ¿Quién? Vamos a ver. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Unidad. Todo lo que hace la Trinidad está inseparablemente unido: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él dice, me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. ¿Y yo qué estoy haciendo? Viniendo. Juan 5:19, dice Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre,
porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Unidad. Así que podemos afirmar entonces que el Padre, el Hijo y el Espíritu actúan en inseparable unidad, por lo cual, sabiendo que hay distinción entre las personas de la Trinidad, debemos tener presente que no podemos separarlas en cuanto a sus obras. En la historia del cristianismo se ha cometido el error de darle mayor peso a una de las personas de la Trinidad sobre otra. Quizás en nuestro propio caso individualmente también lo hemos hecho consciente o inconscientemente. Hay algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, hay iglesias más conservadoras que hacen un mayor énfasis en la soberanía de Dios el Padre, en sus decretos eternos, en su elección, y quizás a nivel de sus prácticas devocionales solo se dirigen al Padre, y ahí no hay mención o no involucran en su devoción al Hijo y al Espíritu. El Espíritu queda relegado como algo impersonal. Cristo puede ser reducido solamente al medio para llegar al Padre, pero se pierden el privilegio y el deleite de que nosotros podemos disfrutar de la Trinidad completamente. Ese es el riesgo de darle peso al Padre por encima del Hijo y del Espíritu. Hay otras iglesias, en cambio, que le dan un enfoque al Hijo. ¿Sí? El Hijo es el que adquiere una mayor predominancia en todo lo que la iglesia hace, los cantos, sus oraciones, la predicación y demás. Se ora frecuentemente solo a Jesús, por ejemplo, y no se menciona al Padre o al Espíritu. El Hijo puede parecer la única persona a la que necesitamos acercarnos. Se pierde la riqueza de la comunión con el Padre y la dependencia del Espíritu. Ese es un riesgo. Hay otras iglesias, por ejemplo, que su enfoque es en el Espíritu Santo. De esas conocemos algunos quizá. Iglesias de corte más bien carismático, donde dan un peso a los dones del Espíritu Santo por encima de el Hijo y el Padre. Entonces ellos enfatizan la llenura y los dones y la obra presente del Espíritu Santo, hablan más del Espíritu que de Cristo o del Padre, y a veces se ora directamente al Espíritu Santo, por ejemplo. ¿Cuál es el problema allí? Que la experiencia está centrada en el poder, en lo que ocurre, en la emoción, en el sentir del Espíritu, y no en la persona de Cristo y el Padre, y se pierden del privilegio de disfrutar de la Trinidad. Ese es el riesgo. Y hay un enfoque mucho más distante de lo que vemos en la Escritura, y es lo que ya hemos mencionado, negar la Trinidad. Ya hemos mencionado casos como los testigos de Jehová, ¿verdad? Y la iglesia unicitaria, donde se niega la Trinidad. Por lo menos los testigos de Jehová dicen solo al Padre adoramos, solo al Padre adoramos. Los unicitarios dicen solo es Jesús, ¿verdad? Jesús es Dios, Jesús es Jehová. Entonces, ahí también es otro error, y es dejar de contemplar, adorar y disfrutar de la Trinidad. Ese es el problema de ir en contra de lo que la Escritura nos enseña acerca de la Trinidad. La Trinidad existe en tres personas, Dios existe en tres personas, están unidos pero son tres personas, ¿verdad? Las personas de la Trinidad, como lo tenemos ahí, siendo uno en naturaleza, están también inseparablemente unidas en sus obras, de tal forma que tratar con una persona es tratar con la Trinidad como un todo. Por ejemplo, en Juan 10, miren lo que dice Jesús. Porque a él le estaban cuestionando, a Jesús le estaban cuestionando como un blasfemo. Le decían, tú eres un blasfemo porque tú te haces hijo de Dios, tú te haces Dios. Y él dice, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Dice Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras,
para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Unidad en sus obras. Juan 14. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto, porque habían visto a Jesús. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Muéstranos al Padre y ya. Y Jesús les dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoce Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dijo que él era el Padre. No. Él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las mismas obras. Jesús usó el argumento de lo que yo estoy haciendo son las obras de mi Padre, unidad en las obras. Si no me creen a mí, crean por las obras. Por eso él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero él no dijo, yo soy el Padre, no. Él dio a conocer al Padre. Juan 14, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. 14:15. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Está hablando aquí del Espíritu Santo, ¿cierto? Dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién va a estar con ellos para siempre? El Espíritu Santo. Bien, pero luego dice, entonces Jesús explica, es el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Verso 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. El Espíritu y el Hijo y el Padre están unidos en la obra de estar con su pueblo para siempre. Él rogará al Padre que envíe al Espíritu, tranquilos, yo estaré con ustedes. Están juntos, la Trinidad está obrando junta en eso. Juan 14, ahí mismo el 23. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino la palabra del que me envió. Unidad. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Unidad en las obras. Están inseparablemente unidos en sus obras. Primera a los Corintios 12. Dice Pablo a la iglesia, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice Pablo, ¿verdad? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. El Espíritu, el Señor y Dios. ¿En dónde? Obrando en la iglesia. ¿A través de qué? De los dones. Los ministerios. Unidad, inseparable unidad entre la Trinidad. Dice Pablo a los Romanos 8:11, pero si el Espíritu de aquel, de Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. El Espíritu de Dios que resucitó a Jesús, lo resucitará a ustedes por medio del Espíritu. Unidad, inseparable entre la Trinidad. Y basado en estos pasajes que les he mencionado, nuestra confesión de fe coincide con lo que fue expresado en lo que se conoce como el credo niceno, que
que se considera una declaración de fe ortodoxa, el credo niceno, de la iglesia cristiana y que tenía como fin oponerse al arrianismo. No sé si se acuerdan que hemos hablado de Arrio. Arrio decía que Jesús no era Dios y que el Espíritu Santo tampoco. El Padre, y que ellos tenían un nivel más alto que la creación, pero no era Dios, ninguno de los dos. Y mira lo que dice el credo niceno: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, el Padre. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, lo estuvimos hablando, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, cosustancial con el Padre, la misma sustancia, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Luego dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. El credo tiene unos párrafos más, pero quería concentrarme en eso. Me parece estupendo cómo está redactado, porque dice: creo en el Espíritu Santo, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. Comparten la gloria, comparten su sustancia, comparten su naturaleza, no hay uno inferior al otro, la Trinidad está inseparablemente unida. Así que entonces voy a volver a repetir cómo lo tenemos redactado. Las personas de la Trinidad, siendo uno en naturaleza, están también inseparablemente unidas en sus obras, de tal manera que tratar con una persona es tratar con la Trinidad como un todo. Sin embargo, y ahí viene lo que sigue de nuestro párrafo, dentro de esta unidad hay distinciones en la manera en cómo las personas divinas se relacionan la una con la otra y con la creación. Están unidas inseparablemente en todo lo que hace Dios, está la Trinidad ahí, unida, completa. Pero hay distinciones en la manera en cómo se relacionan una con la otra y con la creación, Pero queremos aclarar en la confesión, aunque no hay diferencia en esencia o atributos. A pesar que hay distinciones en cómo se relacionan, el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu es Dios. Los mismos atributos, la misma naturaleza, consustancial, como dice el credo niceno. Dentro de la deidad, las relaciones establecidas entre las personas son eternas, aunque sin ninguna desigualdad. Sin ninguna desigualdad. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué se ha dicho sobre esto. Pero bueno, creemos entonces que dentro de esta unidad, que es la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, hay distinciones en cómo se relacionan y en cómo se relacionan entre sí y con la creación, pero no hay desigualdad. Volvemos a Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí vemos que la Trinidad estaba en la creación, pero probablemente con roles diferentes. Pero estaban unidos en esa obra de creación. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Verso 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es la expresión exacta de su naturaleza, pero también dice, a través de Jesús creó todas las cosas y sostiene todas las cosas. Hay unos roles, vemos que hay roles, funciones, por decirlo de otra manera, ¿no? Hay unidad,
pero hay distinciones. El hecho de que hayan diferentes roles en la Trinidad no implica que uno sea más importante que el otro o que uno sea más digno de honor que el otro. Vamos a ver. Hay un pasaje en Isaías donde el Señor anuncia la promesa de que vendría el Mesías. Isaías 42:1. Si usted puede verlo en su Biblia, sería mejor. En la pantalla va a estar unas partes del pasaje, pero si tiene su Biblia ahí, vamos a leer del 1 al 9. El Señor está anunciando la venida del Mesías. Y dice el Señor, 42:1, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Mi siervo, al que yo sostengo, mi espíritu está sobre él. La Trinidad, en esta profecía, ¿no? Sigue diciendo la profecía, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde, con fidelidad traerá justicia. Se está refiriendo al Hijo. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, su ley esperarán las costas. Así dice Dios, el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y todo lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y el espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, mira esto, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Las cosas anteriores se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas, antes que sucedan, se las anuncio. Entonces, en primer lugar vemos en este pasaje que Dios está anunciando la promesa de un Mesías que vendría, ¿verdad? Y sería un plan que se llevaría a cabo por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí lo veíamos. Pero hay algo que el Señor afirma, y era lo que leíamos al final. Mi gloria a otro no daré. Mi gloria a otro no daré. Ahora vamos a Juan 17. Si usted puede también buscarlo ahí en su Biblia, Juan 17. Jesús les dice a los discípulos, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, va a orar Jesús, estaba con sus discípulos. Padre, la hora ha llegado. ¿Y qué le pide? Glorifica a tu Hijo. ¿Para qué? Para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todo lo que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora glorifícame tú. ¿Se acuerdan de Isaías? ¿Dios a quién le va a dar su gloria? A nadie. Pero Jesús le está diciendo, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo, antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y lo mío, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos.
Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 20. Pero no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, se refiere a nosotros, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, ¿cómo así si el Señor no le da su gloria a nadie? La gloria que me diste les he dado a conocer, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, tal como me has amado a mí. Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean que mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con el que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. ¿Sabes cuántas veces dice la palabra glorificar o gloria en esta oración? Si Jesús no es Dios, tenemos un problema, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Pero Él está diciendo, dame la gloria, la que yo tenía contigo, antes de que el mundo existiera. Glorifícame, yo me he glorificado en ellos. Eso solo puede ser posible si Jesús es Dios. El Hijo tiene la misma gloria que el Padre, por eso rechazamos la idea de que el Hijo tiene menos gloria. El Hijo tiene la misma gloria que el Padre desde antes de la fundación del mundo, por la eternidad. Si así no fuera, Él no hubiera podido decir, no le hubiera podido responder a Felipe, si me viste a mí, ya viste al Padre. Si Él no tuviera la misma gloria, Él no pudiera revelarnos a Dios. No pudiera. Quedaría corto, pero Hebreos decía, Él es la expresión exacta de su naturaleza, la misma gloria. No, Jesús no está por debajo del Padre, ni el Espíritu está por debajo del Padre, como ya lo estuvimos viendo, como piensan algunos. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios, pero Cristo, el unigénito, lo ha dado a conocer. Y esa gloria del Padre se muestra en Jesús, en la misma gloria. ¿Y sabes quién nos las hace ver? El Espíritu Santo. Juan 16:7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, estaba hablando Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre, y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas por decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Qué dijo Jesús? Yo no hablo por mi propia cuenta. ¿El Espíritu habla por su propia cuenta? Tampoco. No están inseparablemente unidos, como lo decimos en la confesión. Sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todo lo que habrá de venir. ¿Y sabes qué va a hacer el Espíritu? Él me glorificará. Porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu es la misma gloria, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Y Dios no comparte su gloria con otro. Está clarísimo.
pero no tenemos problemas en glorificar al Hijo y al Padre y al Espíritu porque es Dios. No estamos siendo idólatras. No estamos siendo idólatras, no estamos dándole gloria a un Dios diferente, no, es que Dios existe en tres personas, la Trinidad, y están inseparablemente unidos, aunque hay distinciones entre las personas. Son tres personas, no es uno que se presenta a veces como hijo o como padre, no, ya dijimos que no. La Biblia afirma que no. Estos mismos pasajes afirman que hay tres personas en la Trinidad. Y si bien la misma Escritura nos muestra que el Hijo se hace obediente al Padre porque Él lo dijo, ¿cierto? En parte de lo que leímos, Él dice, yo hice la obra que tú me dijiste que hiciera, en el pasaje que leíamos. El Hijo se hace obediente al Padre y que el Espíritu revela y glorifica al Hijo. Esto no significa que el Hijo y el Espíritu tienen menos gloria que el Padre, porque ese es un argumento que algunas denominaciones utilizan para decir, no, es que la sumisión del Hijo implica que el Padre es mayor. Que el Espíritu lo que hace es glorificar al Hijo, significa que el Espíritu inclusive es menor que el Hijo, como una jerarquía. Pero ya vimos que no, ya vimos que no. ¿En nombre de quién nos bautizamos? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no tuvieran la misma gloria, ese texto, ¿cómo lo entenderíamos? Sería algo pecaminoso bautizarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo si no fueran Dios. ¿Sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu tienen el mismo honor, la misma dignidad, la misma autoridad. Estas distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu y sus roles, como les decíamos, entre la relación entre sí, entre la Trinidad y con la creación, no implican una desigualdad en la deidad, sus atributos y naturaleza, sino que nos muestran los roles dentro de la obra creadora y la obra redentora. Esto se le conoce en teología como la economía de la Trinidad. Si usted ha escuchado ese término, tiene que ver con esto. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace cada uno? Están unidos, pero hay distinciones. El Hijo se humilla en obediencia al Padre, pero eso no lo hace inferior al Padre. Él es Dios. El Espíritu es enviado del Padre y del Hijo, pero eso no lo hace inferior al Padre ni al Hijo. El Espíritu es Dios. Cómo operan es lo que se conoce, como les decía, como la economía de la Trinidad. Pero eso vamos a estar hablando la parte 2 de este tema, que será el otro domingo si Dios nos ayuda. La manera en cómo se relacionan no implican, y lo reitero porque ha sido un argumento que han usado otras denominaciones para decir que hay una jerarquía, pero no podemos negar todos los textos que hemos citado donde la evidencia es contundente de que el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen la misma gloria. En conclusión, amigos y hermanos, todo lo que hemos hablado hoy por todos estos textos es que nosotros afirmamos como iglesia que las personas de la Trinidad, siendo uno en naturaleza, están también inseparablemente unidas en sus obras, de tal forma que tratar con una persona es tratar con la Trinidad como un todo. Sin embargo, dentro de esta unidad hay distinciones en la manera en que las personas divinas se relacionan la una con la otra y con la creación, aunque no hay diferencia en esencia o atributos. Dentro de la deidad, las relaciones establecidas entre las personas son eternas, aunque sin ninguna desigualdad. ¿Se entiende mejor el párrafo ahora? Es importante entender esto, porque cuando entendemos, y es lo que vamos a estar hablando el otro domingo, cuando entendemos mejor la economía de la Trinidad, podemos inclusive orar mejor, porque podemos entender cómo la Trinidad opera tanto en la creación como en la redención y como en nuestra santificación. Estos temas que
pueden para a veces abrumarnos y cómo logramos articular todo esto, ¿verdad? Y que tenga una coherencia en nuestra mente basado en lo que dice la Escritura, no es simplemente para que nosotros tengamos precisión teológica, que es bueno, sino para que nosotros podamos disfrutar de Dios, conocer a Dios. Y cuando conocemos mejor a Dios, nuestra fe será una fe más llena de plenitud y de gozo. Por eso esto es importante. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a creer en su palabra, a que todas estas ideas también transformen nuestros corazones y nos lleven a vivir al Dios vivo y verdadero, vivir por Él, conocerle a Él y amarle a Él como Él mismo se ha revelado. Vamos a orar.